Bienvenidos. Bien, vamos a abrir nuestras escrituras, mis hermanos, en el libro de Romanos. Seguimos con el estudio del libro de Romanos. Estamos en el capítulo 3. Continuamos con el versículo 3 al 8. Ya llevamos desde el capítulo 1, ya hemos ido aprendiendo del libro de Romanos. Hoy es nuestro estudio número 18. El número 18 del libro de Romanos. Y el título que tiene el día de hoy es una pregunta. Dice, ¿por qué seré juzgado? ¿Por qué seré juzgado? Y vamos a iniciar, mis hermanos, ya con un amén, los que lo tengan. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecha nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Ahí es donde termina el versículo 8 del libro de Romanos. Hasta ahí vamos a terminar el día de hoy, mis hermanos, para iniciar con nuestro estudio. ¿Por qué seré juzgado? Dice el título, ¿verdad? Bien, hemos estado viendo, mis hermanos, en los estudios pasados, en todo el libro de Romanos, desde el capítulo 1 hasta el día de hoy que estamos aquí, hemos visto varias ventajas de los judíos a comparación de los gentiles. Vimos cómo el pueblo de Israel fue el único escogido por Dios. En medio de tantos y tantos pueblos, a Dios le plació escoger al pueblo de Israel, al pequeñito, al insignificante. También vimos que cómo Dios fue el único pueblo con el que Dios hizo pacto. Hizo pacto con ellos, les dio varias señales de que estaba con ellos, entre esas la circuncisión. ¿Sí? Es el único pueblo escogido por Dios. Es el único pueblo que hizo pactos con ellos y es el único pueblo que Dios le dijo, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Dios también prometió que a través de ellos, de los israelitas, de los judíos, vendría el Salvador y así fue. Así es como se dio en las Escrituras y en la realidad. Y también en el estudio pasado de Romanos vimos cómo Dios les confió la palabra a ellos, a los judíos, ¿sí? Así que entonces estamos viendo que ha habido muchas ventajas para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, a comparación de los gentiles. Pero también estuvimos y hemos estado viendo a través de los estudios cómo por esta causa los judíos han sentido que son los únicos santos, los únicos herederos, los únicos que van a recibir el reino de los cielos o la bendición sin importar lo que hagan. Eso es lo que han pensado los judíos, los aún judíos todavía siguen pensando en eso, en que son los únicos. No hay nadie más, no hay entrada para nosotros los gentiles. Si algún gentil queremos entrar con ellos, con los judíos que todavía están esperando al Mesías, ellos dicen, tiene que guardar la ley, tiene que circuncidarse, tiene que vivir como un judío. ¿Por qué? Porque ellos se creen pues que son los únicos. Y ese es un debate hasta el día de hoy. Así como con el apóstol Pablo también, Pablo debatía mucho cuando hablaba con estos israelitas, con estos judíos, que pues a lo mejor algunos aceptaban a Cristo, pero no aceptaban dejar su religión, dejar su judaísmo. Y este es el problema porque ellos solo han tomado las promesas de bendición. Los judíos solamente toman las promesas de bendición como muchos cristianos en la actualidad. Muchos cristianos también en la actualidad toman las bendiciones que vemos para el pueblo de Israel, se apropian de ellas, pero no quieren ver
las consecuencias de la desobediencia. Y asimismo los judíos hacían eso. Y los falsos pastores les dicen lo mismo a muchas iglesias. Tú ya eres el Hijo de Dios. Tú ya recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador. Tú ya le hiciste el favor a Dios de entregarle tu corazón. Eso les dicen, ¿sí? Y eso la gente cree que por eso ya tiene todos los beneficios. Ya no se va a enfermar, ya va a tener riquezas, ya va a tener fama, ya va a tener todo. Porque han venido arrastrando una falsa enseñanza, igual que los judíos ya la traían desde antes. No sé si recuerden cómo decía nuestro Señor Jesucristo: han invalidado la palabra de Dios por causa de las tradiciones de los hombres. No les dicen las consecuencias de la desobediencia, no les dicen que van a ser bendecidos espiritualmente y también pueden ser bendecidos terrenalmente siempre y cuando haya obediencia, siempre y cuando seas hijo de Dios. Porque hay muchos que creen que son hijos de Dios, pero no lo son. Y entre esas bendiciones que muchos judíos y muchos falsos profetas han tomado es la de Deuteronomio. No quiero que vayan allá, pero les voy a leer algunas. Y dice así: vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Y les empiezan a decir: bendito serás tú en la ciudad, en el campo, en el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Bendita será tu canasta, bendito será tu entrar y tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por 7 caminos huirán delante de ti. Jehová enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Los pueblos de la tierra te temerán. Jehová hará sobreabundar tus bienes. Jehová te abrirá su buen tesoro y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Y pondrá Jehová por cabeza, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Y sí, son bendiciones bíblicas, hermanos, son bendiciones verdaderas, pero hasta ahí se detienen los falsos, hasta ahí se detienen los judaizantes también, hasta ahí se detienen los judíos. No les hablan de las maldiciones que siguen a través de ponerles todas estas bendiciones, y no les leen que las bendiciones son si hay obediencia, ¿sí? Tiene que haber obediencia. Número 2, mis hermanos, esto era para los judíos, para los israelitas. Para nosotros recordemos que hay mucha bendición de esta parte, pero no es de acuerdo a nuestra obediencia. Esas bendiciones van a ser para los hijos de Dios, únicamente para los hijos de Dios. Si tú no eres hijo de Dios, no te apropies de algo que no es tuyo. Yo les digo a mucha gente: bueno, ¿tú irías a pedir la herencia del millonario que se murió ayer? Dice: no. Le digo: ¿por qué? No, pues ni lo conozco, ni me dejó herencia. Pues es lo mismo con Dios. Si tú no eres hijo de Dios, no vas a recibir ninguna herencia. Lo único que vas a recibir es el infierno. Y eso es lo que los judíos no entendían. Decían: bueno, si ya somos judíos, si ya somos israelitas, si Dios ya nos escogió, pues entonces podemos hacer lo que queramos. Podemos pecar, podemos maldecir, podemos vivir como queramos, pues al fin ya somos salvos o ya somos hijos de Dios. Y ese es el problema de muchas iglesias, mis hermanos, que están viviendo de esa manera. Es que tú naciste en cuna cristiana, es que tú ya te bautizaste, es que tú ya declaraste a Jesús como tu Señor y Salvador. Y muchos dicen: sí, ya hice todo eso. Entonces no importa, tú ya eres salvo. Oye, pero tú, está drogándose, se está emborrachando, está fornicando, está adulterando. No importa, es salvo. No. Claro que no, pero eso les están engañando o les están enseñando en muchas congregaciones. Y por eso es que están viviendo como viven. Y el judío traía eso igual. El judío por eso peleaba con Pablo. Decía: ¿cómo es posible que nos dices a nosotros que vamos a ser juzgados como pecadores? Por eso de ahí el título: ¿por qué seré juzgado como pecador?
Porque ese era el problema con los judíos. Ellos no concebían que tenían que arrepentirse, que tenían que entregar su vida a Cristo y que tenían que ser salvados por medio de un judío que había muerto en la cruz como maldito. Ellos no lo creían, ellos no lo entendían. Y muchos también ahora creen lo mismo. Ok, ya lo recibí, ¿no? Ya le hice el favor, pues ya déjame vivir como yo quiero. Bien, los judíos únicamente siempre estuvieron viendo los beneficios. Nunca vieron, o más bien no les convino ver, y mucho menos enseñar las condiciones las cuales eran: si obedeces, si permaneces, si caminas en santidad, entonces vas a recibir bendición. Yo se los pondría de esta manera ahora a los cristianos de la sana doctrina, los cristianos verdaderos. Si eres hijo de Dios, si verdaderamente has sido regenerado, entonces vas a recibir bendición. ¿Pero qué va a ser la bendición? ¿Lo terrenal? Claro que no, mis hermanos. Lo principal es la salvación de nuestra alma. Lo terrenal es perecedero, lo terrenal se va a acabar. Lo decíamos hace 8 días, lo terrenal se va a quedar aquí, mis hermanos. Así que debemos de estar preocupados por nuestra salvación. La gran mayoría de los que no permanecen en Cristo es porque siguen en el mundo. No es que sean medio cristianos, no es que hayan perdido la salvación, simplemente nunca fue cambiada su naturaleza. Nunca fueron hijos de Dios y por eso se cansan. El hijo de Dios nunca se va a cansar. ¿O alguien de ustedes ya se cansó de tener los papás que tenía y por eso dijo: no, ya me voy a cambiar de apellido? Pues aunque te cambies de apellido, sigues siendo hijo de quien te engendró, ¿sí? Y si Dios nos ha adoptado, seguimos siendo hijos de Dios. Y nunca nos vamos a cansar. Quizá vamos a dar unos tropezones, pero siempre vamos a permanecer porque el Hijo de Dios no peca. Y ustedes van a decir: ¿cómo que el Hijo de Dios no peca? Vengan los miércoles para que entiendan. Los miércoles es el estudio acerca de la regeneración. Bien, ok, mis hermanos. Entonces al pueblo judío no le convenía, al igual que ahora, que el pueblo tuviera restricciones, que le dijeran que iba a ser juzgado. Ellos querían ser seguidores que no los encararan con sus propios pecados, pero que sí fueran bendecidos. Se parece mucho a los de ahora, ¿verdad? Los de ahora, los cristianos de ahora quieren lo mismo: que Dios me dé bendición, que Dios me dé todo, pero no me digas que soy pecador. Y no me digas que tengo que arrepentirme. Y no me digas que voy a tener que entregar cuentas a Dios. Por favor, no me digas eso. ¿A poco voy a tener que ser juzgado como pecador? Si yo ya le entregué mi vida a Cristo. Pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Bien, los guías, tanto judíos como de los pseudocristianos en general, también han pasado por alto las maldiciones de Deuteronomio 28. Y entre esas, no vayan allá, nada más les voy a leer un poco. Dice: pero acontecerá, le decía al pueblo de Israel, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Mis hermanos, si ustedes leyeran todas las maldiciones, en el capítulo 28, del 15 al 68, vienen todas las maldiciones que Dios le dijo al pueblo, pero no se las decían sus guías, no se las decían los fariseos, ¿no? ¿Cómo les decimos todo esto? Ya no van a dejar aquí sus diezmos, ya no nos van a seguir, ya no vamos a tener tanta gente. Y es lo mismo aquí, hermanos, ahora en la cristiandad. ¿Por qué hay tantas iglesias tan llenas? Porque no les dicen que son pecadores, no les dicen que se tienen que arrepentir, no les dicen que no son hijos de Dios. Llegan a cualquiera y le dicen: hermano, hermanos, de verdad. O sea, no hay encarar, no les encaran con su pecado, no los guían al arrepentimiento. Y así es como viene en el capítulo 28 de Deuteronomio, le dice:
maldito serás en la ciudad y en el campo, maldita tu canasta, maldito el fruto de tu vientre, maldito será tu entrar y tu salir. Jehová enviará contra ti maldición y quebranto hasta que seas destruido y perezcas a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. ¿Sí? Muchos se dicen cristianos, mis hermanos, y se van al mundo y pensando, bueno, pues si Dios perdonó a David, si Dios perdonó al hijo pródigo, y siempre están poniendo pretextos creyendo que tienen inmunidad, que van a poder hacer lo que quieran y ya después regresar. ¿Acaso no han escuchado que Dios no puede ser burlado? O sea, Dios no puede ser burlado. Tú no puedes hacer de tu vida lo que tú quieras y al rato regresar y decir, Señor, perdóname, ya estoy aquí otra vez. No, nosotros los hijos de Dios verdaderamente permanecemos, mis hermanos. Y no porque queramos, sino es por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Porque si fuera por nosotros estaríamos en el mundo. Nosotros por naturaleza, nuestra naturaleza caída, somos enemigos de Dios, somos aborrecedores de Dios, detestamos a Dios. Lo tendremos en nuestra boca, pero nuestro corazón está lejísimo. Hasta que llegamos a los pies de Cristo, hasta que el Señor nos redime, hasta que el Señor nos compra, hasta que el Señor nos escoge, entonces es cuando empezamos a desear las cosas de Dios. Mientras no, mis hermanos, mientras no somos nada santos, somos completamente aborrecedores de las cosas de Dios. Así que no te sorprendas si hay alguien que le dices, oye, pero ya tienes tanto conocimiento, ¿por qué sigues en las cosas del mundo? Pues porque no es hijo de Dios. A lo mejor anduvo medio bañadito un rato, pero ya le gustó el lodo y se volvió a lodo. Necesita ser convertido. Bien, mis hermanos. Y así sigue en el capítulo 28 de Deuteronomio, hasta terminar con el versículo 68, y le dice así: Jehová te hará volver a Egipto, por el cual te había dicho, nunca más volverás. Allá serás vendido a tus enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien los compre. Espero y estés entendiendo, ¿sí? Al pueblo de Israel le dijo eso: si tú no obedeces, vas a recibir toda esa maldición. Y al que se dice cristiano, es lo mismo. Ok, tú dirás que eres hijo de Dios, pero si no eres hijo de Dios, vas a volver a Egipto. Y están volviendo a Egipto. Muchos están retrocediendo. La palabra de Dios se está cumpliendo. Mateo 24. El amor de muchos se enfriará. Y el amor de muchos se está enfriando. La palabra la oyen, la reciben con gozo, pero más tardan en salir que se les olvidó la palabra. Vuelven otra vez a su suciedad, vuelven otra vez a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque no hay conversión, mis hermanos. Es importante. Mucha gente he escuchado últimamente, me ha puesto Dios a escuchar a los falsos pastores, mis hermanos. ¿Y saben qué es lo que dicen de nosotros, de los cristianos verdaderos? Que nos la pasamos dándonos de latigazos. Que andamos diciendo, pobre de mí, que he sufrido y esto, aquello. No es cierto, mis hermanos. Nosotros vivimos felices, vivimos en victoria, vivimos alegres, porque ya no somos lo que éramos antes. Ya no deseamos lo que deseábamos antes. Ahora queremos estar con el Señor, disfrutamos estar con el Señor, nos alegramos cuando estamos con el Señor. Eso es lo que es de diferencia, pero ellos creen que sufrimos porque no tenemos los carros que tienen ellos, el dinero que tienen ellos, la gente que tienen ellos, eso creen ellos. Pero de verdad, mis hermanos, yo al menos, y creo que todos mis hermanos, los verdaderos, no necesitamos nada del mundo, porque tenemos todo. Tenemos todo y no necesitamos más. Así que, mis hermanos, eso es lo que está sucediendo con aquellos que se dijeron cristianos pero no son hijos de Dios, que no son cristianos verdaderos, siguen deseando las cosas del mundo.
Un hombre, una mujer, un carro, una casa, dinero, bancos, no sé, negocios y tantas cosas. Si a Dios le place, nos las va a dar, hermanos, sin necesidad de que las andemos persiguiendo, ni pisándolas. Bien, por causa de que únicamente los israelitas tomaron las bendiciones de Dios, cuando Pablo les confronta y les dice que son pecadores y que necesitan arrepentirse, ¿qué es lo que sucedió? Se enojaron. ¿Cuántas veces apedrearon a Pablo? ¿Cuántas veces le dijeron, vete de aquí? ¿Cuántas veces lo rechazaron? ¿Cuántas veces le dijeron, otro día te escucharemos, Pablo? ¿Sí? Muchas veces. ¿Por qué? Porque no entendían, no aceptaban que iban a ser juzgados como pecadores, que tenían que arrepentirse, que tenían que entregarle su vida a Cristo. Ellos no lo entendían. Ellos creían que con sus buenas obras, entre comillas, con sus buenas actitudes, entre comillas, eran más que suficiente. ¿Por qué? Porque eran de la realeza de los judíos. ¿Sí? Ahorita es lo mismo. Muchos se sienten en la realeza de los cristianos. Ya todos se sienten cristianos. El católico dice que es cristiano, el testigo de Jehová dice que es cristiano, el mormón dice que es cristiano, todo mundo ya se dice cristiano, porque ya entendieron que solo a través de Cristo hay salvación, pero quieren a Cristo y a su religión. O sea, no quieren a Cristo únicamente. Así que siguen en la mentira, siguen engañándose, y por eso es que los judíos se enojaron con Pablo, ya que ellos defendían su genealogía y su circuncisión. ¿Ahora qué defienden? Su Biblia bajo el brazo, defienden su bautismo, defienden su denominación. No es que yo soy bautista, no es que yo soy pentecostal, no es que yo soy de la iglesia de Cristo, no, yo soy de Pare de Sufrir, y todo el mundo anda defendiendo su cobertura. Y no se dan cuenta que lo más seguro es que ni siquiera tienen la cobertura de Dios, ni siquiera son hijos de Dios. Así que los israelitas se seguían enojando con Pablo. Ellos se enojaban y ellos defendían todos esos supuestos beneficios que sus guías les habían dicho, pero nunca vieron las maldiciones que por causa de su desobediencia estaban sufriendo. El judío estaba sufriendo, aún en medio de esa potestad y ese portento que tenían los fariseos, estaban sufriendo la opresión de los romanos. Y el pueblo de Israel siempre sufrió por causa de la desobediencia, mis hermanos. El pueblo de Dios no sufrió por ser pueblo de Dios. El pueblo de Dios sufrió por desobediente. Es que desobedecían. Lean el libro de Jueces, mis hermanos. Antes del libro de Jueces, Dios les aclaró: cuando llegues a una ciudad, destruye a todos. Y si ustedes leen en el libro de Jueces, llegaban a una ciudad y permitían que los enemigos convivieran con ellos. Parece a lo de ahora, ¿verdad, mis hermanos? O sea, sabes que el vecino de enfrente te puede guiar a la borrachera, a la fornicación. Y cuando digo el vecino de enfrente, no te estoy diciendo el vecino de tu casa. Te estoy diciendo el que se dice cristiano, el que trae otra doctrina, otra enseñanza, llega y te dice, pues nosotros creemos solo en Jesús. Y ahí le abres los oídotes. Ahí abres a ver, enséñame. Y al rato terminas bien confundido y te vas al mundo. Pues nosotros creemos que sí se pierde la salvación. Y ahí vuelves a abrir los oídos y vuelves a caer en confusión. En lugar de alimentarnos bien, fortalecernos bien y poder defender nuestra doctrina, que no es nuestra doctrina propia que nosotros inventamos, sino que decimos nuestra doctrina porque nos hemos apropiado de la doctrina de Cristo, la doctrina verdadera, la que salva, la que nos lleva al Padre, no la que inventó John Smith, ni la que inventó el Papa, ni la que inventó cualquier otro, sino la que viene en las Escrituras. Lo dice la Biblia, lo creo, pero que sea verdaderamente y no un texto fuera de contexto. Bien, mis hermanos, ellos no aceptaban, los judíos, que serían juzgados.
porque ellos creían que por ser judíos iban a ser, ahora sí que tenían una puerta especial. De este lado los gentiles que obedecieron el judaísmo, pero de este lado los judíos. Pasa, judío. ¿De dónde vienes? De la tribu de Leví. Pásate. Oye, pero me porté mal. Y dice, no importa, tú eres de la tribu de Leví. Pásale. ¿De qué tribu eres? ¿De Judá? Ah, no, pásale. ¿Tú qué eres? Gentil. A ver, espérate. ¿Te circuncidaste? No, entonces no entras. Eso creían los judíos, mis hermanos. Creían los israelitas que tenían puerta abierta. Por eso es que decían, ¿cómo es que voy a ser juzgado? No puedo ser juzgado, yo soy israelita. ¿Sí recuerdan que estuvimos viendo cómo Pablo les dijo? Si se trata de ser judío, yo también soy judío. Si se trata de ser fariseo, soy fariseo. Si se trata de conocer las escrituras, yo conozco las escrituras. Ahora sí, dándoles a entender, Pablo, yo también tendría entrada en esa puerta que ustedes dicen. Pero no, yo necesito a Cristo para poder entrar. Porque Él es el único camino, la verdad y la vida. Eso era lo que les enseñaba Pablo. Eso era lo que defendían los apóstoles. Y claro, la pelea más grande era judíos contra gentiles, judíos contra cristianos. Ahora peleamos entre cristianos, cristianos entre cristianos. Es que yo sí soy cristiano verdadero. Es que no, es que tú eres cristiano mentiroso. No, es que tú eres cristiano falso. No, no hay cristianos falsos y cristianos verdaderos. Solamente hay cristianos verdaderos. Los demás no son cristianos, hermanos, y punto. Aunque se digan cristianos, no son cristianos. Bien, vamos a seguir, porque apenas estoy en la introducción, mis hermanos. Bien, los judíos llegaron a decir, ¿por qué seré juzgado junto con estos pecadores? Ahora resulta que voy a entrar en el montón. Ahora resulta que yo también tengo que estar en ese lugar donde están los gentiles, donde están los extranjeros, donde están los perros. Voy a estar ahí junto con todos ellos revuelto y yo necesito a Cristo. No puede ser posible. Y lo vuelvo otra vez a transportar al día de hoy. ¿Cuánta gente dice, es que yo nací en cuna cristiana y me vas a decir que soy pecador? Es que yo ya me bauticé y me vas a decir que necesito a Cristo. Es que yo ya conozco las escrituras de Génesis, Apocalipsis, hasta los libros apócrifos. Y me vas a decir que necesito arrepentirme y que voy a ser juzgado. Sí. La palabra de Dios dice que todos vamos a ser juzgados. Unos para condenación, otros para reprensión y otros porque ya hemos sido justificados y para que nos diga el Señor, entrad buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Y si Dios no te enseña esto el día de hoy, ¿qué va a suceder? Tú vas a llegar bien confiado, voy a entrar al reino del Señor y de pronto te dice, espérate, apártate de mí porque no estás en el libro de la vida. Y te vas a ir al infierno junto con Satanás y la bestia y todos sus seguidores. Así que más vale que te lo avisen el día de hoy, ¿verdad? Es como en la escuela, mis hermanos, estás en el examen y de pronto dicen, mañana hay examen. Tú llegas bien confiada, mañana hay examen. Y resulta que el maestro enseñó 2-3 días antes y tú no estudiaste. Lo más seguro es que vas a reprobar. Así que hoy Dios te está diciendo, necesitas arrepentirte y estar bien seguro de que eres hijo de Dios. Bien, estos judíos no lo creían, estos judíos se enojaban, estos judíos estaban en contra de Pablo. Y de esta manera, entonces Pablo inicia su monólogo escrito. Inicia el libro de Romanos. Él no tomó a un judío imaginario. Él más bien recopiló todo lo que había sucedido en sus viajes misioneros. Él empezó a darse cuenta todas las trabas que le ponían los judíos. Y de ahí empezó a platicar, a hablar, a escribir, a decir, bueno, si el judío cree esto, pues ahora yo le voy a responder. Y de esta manera inicia pues con el capítulo 3 y versículos desde el 1, hoy no lo vamos a tomar el versículo 1, ya lo vimos la semana pasada, en el estudio pasado, sino vamos a empezar a ver
cómo el pueblo de Israel traía una tremenda confusión. A partir del versículo 3 del capítulo 3. De esta manera Pablo inicia su monólogo escrito para que ningún judío se quede con dudas acerca de la fidelidad de Dios. ¿Creemos que Dios es fiel? También para que no quede ninguna duda de la veracidad de Dios, de la justicia de Dios y de la misericordia de Dios, entre otros más atributos de Dios. Y dice así en el versículo 3, iniciamos. ¿Por qué, si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? No lo entendían los judíos. Dice Pablo, les contesta, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Cuándo qué? Cuando fueres juzgado. ¿Será injusto Dios que da castigo? Decían los judíos. Y hablo como hombre, Pablo lo aclara, para que no crean que fue Pablo el que lo dijo. Dice, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir? Y aclara, entre comillas, entre paréntesis, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos. O sea, se ha calumniado muchas cosas que dicen que nosotros decimos y no es verdad. Y dice, hagamos males para que vengan bienes. Voy a ir aclarando cada versículo, mis hermanos, para que entendamos. Pero aquí yo lo que estoy tratando de que ustedes lo entiendan o de hacer énfasis es en la confusión que traían los judíos. Si ustedes se dieron cuenta, traían muchas dudas, ¿sí? Muchas preguntas, y Pablo siempre les respondía, trataba de responderles. Y en estos versículos podemos apreciar a Pablo molesto con los argumentos que los judíos habían puesto a lo largo de su encuentro con Pablo. En varias partes de sus viajes, ellos habían puesto muchas trabas. Recordemos que Pablo anduvo en Salamina, Pafos, Panfilia, Antioquía, Iconio, Listra, Tesalónica, Atenas, entre otras más, Éfeso. O sea, Pablo anduvo en muchos lugares y en todos lados se encontraba que los judíos no estaban de acuerdo. Muchos judíos se convirtieron a Cristo y lo siguieron. Bueno, siguieron a Cristo, a Pablo, pero es por Cristo. Pero muchos pusieron un alto y dijeron, no te creemos, Pablo. Incluso, si ustedes investigan, hay muchos que dicen que Pablo es el falso profeta. ¿Sí? Muchos no están de acuerdo hasta el día de hoy. No están de acuerdo en Cristo también. Siguen poniendo muchas trabas porque ellos dicen, ¿por qué voy a ser juzgado junto con estos? ¿Por qué seré juzgado? Los judíos, mis hermanos, siempre estuvieron evadiendo su responsabilidad, evadiendo su pecado y evadiendo su necesidad de Cristo hasta el día de hoy. Ellos trataban de poner entredicho la fidelidad de Dios. Si Dios dijo que vamos a estar siempre, ¿por qué ahora nos dice que no? Pero no es que Dios haya cambiadoles el testamento, no, mis hermanos. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, ahí Dios fue demasiado claro. Y Él ha sido fiel hasta el día de hoy. Él permanece fiel. Su fidelidad es hasta el día de hoy. Pero ellos no lo entendieron porque no escudriñaron las Escrituras para salvación. Escudriñaban las Escrituras porque ellos querían ser salvos a través de la ley. Para eso escudriñaban las Escrituras. Ellos decían, vamos a escudriñar para ver si encontramos la salvación a través de la ley. Y nunca la encontraron. No escudriñaron las Escrituras para darse cuenta que había sido prometido un Mesías para salvación. Ellos nunca escudriñaron las Escrituras para comprobar que aquel Mesías que se había parado delante de ellos y que les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, nunca escudriñaron a ver si era cierto. Nunca. Siempre estuvieron con sus argumentos. Es lo mismo que ahora tú le dices a alguien, es que el bautismo no es para perdón de pecados.
y no escudriñan. Dicen, no es cierto, mi pastor dice que sí. Es que por obras no vas a ir al cielo. No es cierto, mi sacerdote y mi papa dice que sí. Y defienden, pero no escudriñan, no investigan. Bien, sigamos, mis hermanos. Es en serio, apenas estoy en la introducción. Los judíos trataban de decir que Dios era injusto al oír que serían juzgados por medio de las escrituras que les fueron confiadas. O sea, Dios no los va a juzgar porque quiere juzgarlos, ni los va a condenar porque quiere condenarlos. Ellos van a ser juzgados porque ya se les entregaron las escrituras y ahí les va a mostrar Dios el por qué van a ser juzgados. Los judíos llegaron al grado de decir, si vamos a ser juzgados por un Dios fiel y justo y por esa causa se mostrará su fidelidad y justicia, entonces hagamos lo que hacen los cristianos, lo cual es una calumnia, ya lo dijimos, ¿sí? Hagamos vales para que vengan bienes. Eso cree mucha gente. No sé si te ha tocado a ti escuchar eso. Cuando tú le predicas a alguien, oye, ¿tú sabes que la salvación no se pierde? ¿Y qué te contestan? Ah, pues qué fácil. Entonces voy a decir que soy salvo y ya me voy a ir al mundo, me voy a emborrachar, voy a fornicar, voy a hacer lo que yo quiera. Pues al fin la salvación no se pierde. Y ahí tenemos que empezar a explicarles, no, la salvación no se pierde porque no depende de ti. Pero si tú eres salvo, ya no te vas a ir al mundo porque ha sido cambiada tu naturaleza. Pero como nadie les enseña eso, pues ellos creen eso, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes. No, no es cierto, esa es una calumnia. Los hijos de Dios que creemos y estamos seguros que la salvación no se pierde, somos los que vivimos en santidad, no para ganar la salvación, sino porque ya somos salvos y porque ya ha sido cambiada nuestra naturaleza. ¿Sí? Y eso tenemos que enseñárselos a todos aquellos, a los judíos, a los católicos, a los mormones, a toda esa religión falsa que dicen gracia más obras. No. Los judíos se burlaban de los cristianos porque ellos creían que al final ellos no serían juzgados y mucho menos condenados, ya que ellos, según decían, somos el pueblo elegido de Dios. ¿Sí? Ellos creen eso y la mayoría cree eso nada más, mis hermanos. Pero si nosotros nos damos cuenta, desde Abraham fuimos escogidos todos por la fe. El pueblo de Dios fue escogido porque a él se le prometió que de ahí iba a venir el Salvador. El pueblo de Dios fue escogido porque a él se le confiaron las escrituras. El pueblo de Dios fue escogido para que también Dios demostrara cómo cubre a su pueblo, pero también necesita un pueblo fiel. Y el pueblo de Israel no fue un pueblo fiel. No fue fiel. Bien, después daremos un estudio acerca de los judíos. Quizá, mis hermanos, esto nos parezca familiar, cuando nosotros ya nos sentimos que somos cristianos y que somos intocables. Ya que ahora los falsos cristianos también creen lo mismo que los judíos. Que con haber dicho, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador, me arrepiento de mis pecados, me entrego mi vida, cambia mi corazón, creen que con eso ya son cristianos. Creen que con que el pastor los llame aquí al frente y les diga, repite después de mí, y ahí están como pericos repitiendo, creen que con eso ya son salvos. ¿Cuánta gente conocemos que han hecho eso y siguen en el mundo? No estoy diciendo que esa oración no sirve, porque hay muchos que han llegado a repetir esa oración y verdaderamente han sido cambiados. ¿Sí? Pero no es la manera como lo dice la Biblia. La palabra de Dios dice arrepiéntete, no dice pasa al frente. ¿Sí? Pero si tú verdaderamente lo hiciste con un corazón contrito y humillado y fue cambiada tu naturaleza, gloria a Dios. Qué bueno. ¿Sí? Bien, mis hermanos, pero muchos nada más repiten como pericos.
Ellos creen, los judíos, que Dios no los va a juzgar ni a condenar, porque creen que pueden pecar y burlarse de las Escrituras. Creen que pueden manipularlas y salir victoriosos, y que van a ir rumbo al reino celestial. Y en el versículo 1 pregunta el judío: entonces, ¿qué ventaja tengo de haber nacido judío? ¿Para qué me ocupé tantos años en aprender la ley? ¿De qué me ha servido la circuncisión y guardar todos los ritos de la ley? El pseudocristiano también ha llegado a pensar lo mismo. ¿De qué me ha servido bautizarme? ¿De qué me ha servido congregarme? ¿De qué me ha servido, según ellos, guardarme en santidad? Y ahora ya nada más me fumo un cigarro. Ahora ya nada más fornico por la televisión, ya no lo hago físicamente. ¿De qué me ha servido, según ellos, dejar las cosas del mundo? Yo te pregunto, ¿verdaderamente conoces un cristiano o un pseudocristiano que ha dejado las cosas del mundo? No, no hay cristianos falsos o pseudocristianos o los que se dicen cristianos que hayan dejado las cosas del mundo. Al final caen en las cosas del mundo. El verdadero Hijo de Dios ya no anhela las cosas del mundo. Su prioridad es obedecer a Dios. Su prioridad es amar a Dios. Su prioridad es estar en comunión con Dios. Ese es el verdadero Hijo de Dios. Si esa no es tu prioridad, necesitas arrepentirte. Y terminan diciendo tanto judíos como pseudocristianos: mejor hagamos males, vayamos a enlodarnos, hundámonos en el pecado, para que se demuestre la misericordia de Dios, para que se vea la gracia de Dios, para que nos vengan bienes. ¿Creen eso? Muchos creen eso. Mis hermanos, Dios no pasa por alto, Dios sí pasa por alto los tiempos de ignorancia, pero no pasa por alto los tiempos de que ya no son ignorantes a la palabra. El que peca deliberadamente, el que peca voluntariamente, después de haber tenido el conocimiento de la verdad, ya no tiene manera de arrepentirse. Y tú a lo mejor dirás, entonces aquel que conoció las Escrituras ya no se puede arrepentir. Si verdaderamente las conoció y las entendió, entonces no se va a poder arrepentir ya. Pero hay muchos que dicen conocer las Escrituras y no las conocen. No las conocen, no las han escudriñado. Por eso Dios extendió su misericordia para con los judíos, porque sabía que había mucha ignorancia de parte de los judíos, mis hermanos. Muchos judíos de esa época, en cuando llegó Cristo, ya no conocían las Escrituras. Ni siquiera sabían por qué celebraban la Pascua. Ni siquiera sabían por qué tenían que ir a Jerusalén. Y para eso te lo demuestro con la samaritana. La samaritana creía en Dios, creía en Jehová. ¿Y qué le dijo a Jesús? Pues ustedes dicen que acá en este monte, nosotros decimos que en este monte. Andaban bien confundidos. Y ahorita en la actualidad, la gran mayoría de los cristianos andan bien confundidos. O de los que se dicen cristianos. Confundidos totalmente. Que llega cualquier vecino, cualquier otra doctrina y le creen. ¿Por qué? Porque hay confusión. No hay enseñanza en las iglesias. Tristemente ya no hay enseñanza en las iglesias. En las iglesias hay pura autoayuda, puro humanismo, puro emocionalismo y todo lo que termine en ismo, pero no hay conversión, mis hermanos. Tenemos que aprender a convertir a la gente a través de la palabra de Dios y no tratarla de convertir a través de nuestros argumentos, porque a través de nuestros argumentos nadie va a ser convertido. Únicamente el poder de Dios puede convertir a la gente. Únicamente. Y esa era la confusión que traían los pobres judíos. Y también los que se dicen cristianos, pura confusión. Y todo porque no han entendido la fidelidad y la justicia de Dios. En el versículo
3 y 4 dice así de esta manera. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y le dice Pablo, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Bien, vamos a aclarar, mis hermanos, que el caso que Pablo está llevando en estos versículos no es contra todos los judíos, ¿sí? Lo mismo aquí, cuando Dios habla, mis hermanos, no es contra ti el verdadero Hijo de Dios. O sea, tú cuando escuchas todo esto y si eres verdaderamente un hijo de Dios, dices, gracias Señor, gracias Padre porque tú me has librado de la condenación. Gracias Padre porque tú me has dado un lugar aparte. Pero si tú no eres hijo de Dios y has creído que eras hijo de Dios, entonces es cuando empieza a redarguirte y decirte, necesito arrepentirme urgentemente. ¿Sí? Entonces de las dos maneras es beneficio. Así que aquí vamos a aclarar, no es contra todos los judíos, sino contra aquellos que se querían justificar por medio de sus credenciales. Soy judío, soy circuncidado, soy pueblo escogido, tengo la ley, tengo la Torá, etcétera y etcétera. No, era para ellos, los que se querían justificar. Porque muchos judíos, mis hermanos, habían entendido y se habían arrepentido verdaderamente, reconociendo su bajeza y su necesidad del perdón a través de Jesucristo. ¿Sí se acuerdan que dijo el Señor Jesucristo, yo vine a los enfermos, yo vine a los pecadores? Ellos ya se arrepintieron verdaderamente en ese tiempo. Muchos se arrepintieron verdaderamente. Zaqueo se arrepintió verdaderamente. Llegó la salvación. Él era de la tribu de Israel. Pablo se arrepintió verdaderamente. Pedro, Juan, todos los apóstoles, con excepción de Judas, claro. ¿Sí? Entonces todos se habían arrepentido, muchos, se habían arrepentido verdaderamente. Pero había muchos que no, que seguían contradiciendo la palabra. Esos, en lugar de escuchar y reconocer que habían infringido la ley de Dios y que ellos buscaban el reino de Dios a través de su mediana obediencia, como muchos ahora, que era casi nula esa obediencia, estos buscaban dejar en mal a Dios acusándolo de no ser fiel, al grado de decirle mentiroso. Dios, que quede bien claro, mis hermanos, ha sido y será siempre fiel. Amén. Él nunca va a romper un pacto. Amén. Él no va a romper ningún pacto solo porque tú has fallado. Si Dios te dijo que te ha dado el reino de los cielos y que te ha adoptado como su hijo, créelo. Amén. Créelo, mi hermano, mi hermana. Créanlo. Que sí, seguimos tropezando un poco, pero lo más importante es que ya no deseamos irnos al pecado, aborrecemos el pecado, el Hijo de Dios no peca. Ya se lo aclaré eso en un miércoles, pero lo voy a aclarar por los que no vinieron a ese estudio. El Hijo de Dios no peca, y vas a decir, ¿cómo no? Pues si todos estamos en esta carne. Sí, pero el Hijo de Dios no anhela pecar, no quiere pecar. El Hijo de Dios no está pensando, ay, mañana voy a adulterar con fulana, con sutana, con mengana, o mañana me voy a poner una borrachera, o mañana voy a dejar aquí a mi marido y a mis hijos porque me voy a ir con fulanito de tal. No, el verdadero Hijo de Dios no está ideando cómo va a ser el pecado. El verdadero Hijo de Dios inmediatamente viene un pensamiento y lo rechaza. Y ahí es cuando Pablo dice, miserable hombre de mí. Yo no quiero pensar en el pecado, pero el pecado viene. Pero no lo voy a hacer, porque el Hijo de Dios no peca. ¿Sí? Espero ya haya quedado un poquito claro. Y si no, después damos el estudio otra vez. Y si Dios le dio ventajas al judío, fue porque Dios tenía que mostrar que el hombre es incapaz de ser obediente y fiel y justo, y de esa manera
el hombre iba a querer demostrar su supuesta fidelidad, sino que Dios mostró a través de ese pueblo su fidelidad y su justicia. Lo mostró a través de su palabra. Dios nunca le prometió al pueblo de Israel salvación eterna a través de la ley. Nunca. Investíguenlo, léanlo. Él le dijo, vas a llegar a la tierra que fluye leche y miel. Él dijo, yo te voy a proteger de tus enemigos y yo los voy a destruir si eres obediente. Pero nunca le dijo, vas a tener vida eterna por ser judío o israelita. Nunca. Le dijo, de la simiente de la mujer va a venir el Salvador. De la tribu de Israel va a venir el Salvador. De la vara de Isaí va a venir el Salvador. Yo mismo los voy a salvar. Y Jehová los salvó, nos salvó a nosotros, haciéndose hombre. Entonces no hay mentira, Dios no es infiel o mentiroso. Pero el pueblo de Israel no escudriñó y pues creyó que era de esa manera, siendo israelita. Es lo mismo ahora el cristiano, muchos pseudocristianos van a llegar a la presencia del Señor y van a ser lanzados al infierno, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no están escudriñando, porque creen que son salvos. Porque un pseudopastor les dijo, hermano. No porque te digan hermano, eres hermano. Bien, mis hermanos. En el capítulo 2, versículo 12, vemos una respuesta que Pablo les dio a los israelitas acerca de que no tenían el reino de los cielos abierto por ser israelitas. Y les dijo en el capítulo 12 en el capítulo 2, versículo 12, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. El israelita va a ser juzgado por la ley, independientemente si no conoce la ley. Es su responsabilidad conocer la ley porque viene del pueblo de Israel. Es una obligación. Es lo mismo nosotros los que nos decimos hijos de Dios. Todos, tanto los hijos de Dios como los que se dicen hijos de Dios, vamos a ser juzgados por la ley. ¿Cómo es eso, pastor? ¿Vamos a ser juzgados por la ley? Sí, porque en la ley dice que si no tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en la ley lo dice, en la Biblia lo dice, en la palabra de Dios lo dice. No lo dice el pastor. Yo tengo que decirlo porque lo dice en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Jesucristo es el único camino, es el único mediador, el único salvador. Y tú vas a ser juzgado por medio de eso. Y si tú llegas y dices, bueno, pues sí sabía yo que Jesús, pero pues me gustó más el mundo, vas a ser juzgado y va a decirte el Señor, obrador de maldad. Y vas a ser juzgado por medio de la ley y te va a decir el Señor, entra buen siervo fiel. Dice la palabra de Dios que van a ser abiertos los libros. Así que tú tienes que estudiar la Biblia, tú tienes que estudiar la ley, tú tienes que estudiar las Escrituras, tú tienes que comparar si verdaderamente eres hijo de Dios. A mí, a lo mejor ahorita tú por tu cabecita estás diciendo, ay, el pastor, si supiera que yo sí soy hijo de Dios. Yo no lo sé. Yo no puedo meter las manos al fuego por ti. Yo no puedo decir, este sí es, este no es, este sí es, esto no es. Yo no voy a ser el que los voy a juzgar. Así que necesitas estar seguro de que eres hijo de Dios. Porque por la ley vamos a ser juzgados. Y el argumento del judío. Si yo soy judío y he creído a la palabra,
sabiendo que solo en Jehová hay salvación y que Él vendrá a liberarme de la esclavitud, y al ver que las profecías se cumplieron a través de Jesús el Cristo, y me arrepentí y ahora soy judío, pero también soy cristiano, veo la fidelidad de Dios, veo la promesa de Dios cumplida en mí, veo las ventajas de ser judío y compruebo que Dios es fiel y todo hombre mentiroso. ¿Sí? Cuando nosotros, cuando los judíos escudriñan las Escrituras, se dan cuenta de esa verdad, mis hermanos. Y se dan cuenta de todo el compromiso que tienen. ¿Ya te diste cuenta del compromiso que tienes como cristiano, mi hermano? ¿Ya te diste cuenta que Dios también te va a tomar en cuenta la sangre de aquellos a los cuales tú una vez les predicaste y ahora andas en el mundo? ¿O ya te diste cuenta de aquellos que están en el mundo y se perdieron por causa de que tú nunca les hablaste de Cristo? Dios va a tomar en cuenta eso también. ¿Recuerdan la palabra de Dios cuando dice, y si yo te he puesto como atalaya y tú ves que el impío está pecando y tú no le dices, la sangre de ese impío va a ser sobre de ti? Nosotros tenemos que aprender todo esto, hermanos. Quizá mucha gente está aburrida de ti, está cansada de ti. Ay, viene el cristianillo. Ahí viene este a decirme que me arrepienta. Ahí viene este a decirme que me congregue. Ahí viene este. Pero es mi responsabilidad. Si yo no le digo al pecador que se arrepienta y que regrese al camino, Dios me lo va a tomar en cuenta. Y yo quiero entregar buenas cuentas con Dios. Así que prefiero que me dejen de hablar, prefiero que me bloqueen, prefiero que me saquen la vuelta, a que yo me quede callado y al rato tenga yo que entregarle cuentas a Dios. Bien, el judío, si compruebas y estudia, se va a dar cuenta que Dios es fiel. El cristiano también. Dios es fiel. Amén. Él ha sido siempre fiel. Amén. Su fidelidad es grande, mis hermanos. Y el judío puede decir, pues me doy cuenta que conocían la ley, o que he conocido la ley, pero no la obedecieron mis padres, no la obedeció nadie. El judío conocía la ley, el fariseo conocía la ley, los sacerdotes de ese tiempo conocían la ley, pero la hicieron a un lado, mis hermanos. Ellos conocen la profecía. Muchos pastores, muchos sacerdotes del pueblo de Israel conocen la profecía de Jesús el Mesías. Muchos la conocen, pero no la creen. Han sido incrédulos. Y no es porque Dios haya dejado de ser fiel, sino que ellos dejaron a un lado a su Creador. Se han hecho a un lado. Igual que ahora muchos quieren que Dios cumpla, según ellos, la promesa de salvación para toda su familia. ¿A cuántos has escuchado que dicen, es que Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, y yo me apropio de eso? No, espérate, esa no es una promesa para ti, ni para el cristiano. Esa fue la promesa para el de Filipos, para el carcelero. No fue para ti. Dios no dijo, esta promesa es para todos. No, esa promesa se la dieron al carcelero de Filipos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Muchos cristianos están sufriendo hasta el día de hoy porque ven que los de su casa no quieren nada con Cristo. Pero la promesa no fue para ti. Pero ya se las enseñaron allá y siguen creyéndola. No. Si fuera así, mis hermanos, no cabríamos en las congregaciones. Porque con uno solo que se arrepintiera, vendría la mamá, el papá, el tío, el abuelito, el hijo, el nieto, el bisnieto, y toda la familia ya estaría en Cristo. Entonces ya no habría inconversos. Tenemos que escudriñar bien las Escrituras, mis hermanos, antes de tomar una palabra como nuestra. Yo veo mucha gente que se dice cristiana y está agobiada porque únicamente esa persona ha creído y su marido no quiere nada, sus hijos no quieren nada con Cristo. Dice, pero es que no se cumple la promesa. Pues es que no es una promesa para ti.
Dale gloria a Dios que se ha arrepentido, a lo mejor tu tío, tu tía, tu primo, tu hermano. ¡Qué bueno! Pero si fuera así de verdad, mis hermanos, ya todos seríamos cristianos. Todos. Porque ha sido una cadenita. Bien, mis hermanos. Entonces esa promesa no es para todos. El judío no ha creído en el Mesías. No han sido cambiados sus corazones. Su naturaleza caída aún es la misma. Pero eso sí dicen, Dios no ha sido fiel en sus promesas. No es que Dios no haya sido fiel en sus promesas, sino que has tomado una promesa que no era para ti. ¿Sí? No era para ti. Dicen, nada más dale 7 vueltas y va a caer el muro de Jericó. Ya no está el muro de Jericó, mis hermanos. Ahí está el mar, voy a caminar sobre el mar, porque Dios dice que si tengo fe, no me voy a hundir. Y pum, te hundes. Una promesa, podríamos tomarla la que dice que Dios no, que dijo Job, si no mal recuerdo, que él no ha visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa sí es una promesa para todos. Porque no dijo, no he visto un judío, o no he visto a Jeremías, o no he visto a fulano. Dice, no he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y tú podrías decir, pastor, pero yo conozco muchos cristianos que viven en la pobreza y se ha quedado sin comer. No, pero aunque sea frijolitos, pero ha comido, entonces no está desamparado. Que tú quieras comer otra cosa es diferente. Pero hoy te tocaban frijoles, mañana frijoles y pasado frijoles y dentro de 8 días ayunar. Pero como no has querido ayunar, pues Dios te obliga a ayunar. Pero querías pavo, pollo, puerco. Lógico que pura vitamina P, pollo, puerco. Bien, mis hermanos, espero y estemos entendiendo. Dios es fiel y siempre ha sido fiel. El judío como el pseudocristiano quieren que Dios parezca mentiroso. Después de que ellos han sido burladores, incrédulos y también mentirosos. Mis hermanos, Dios es justo. Y Dios va a pagar a cada uno conforme a su obediencia, a sus obras y a su salvación. Si tú eres hijo de Dios, claro, porque también por ahí muchos dicen, entonces soy hijo de Dios, ya voy a pasarla bien. No, espérame, también tienes que crecer, también tienes que madurar, también vas a sufrir, también te va a dar coronavirus, también te van a atropellar, también va a chocar tu carro y se te va a desbaratar, también te vas a quedar sin trabajo, también van a pasar muchas cosas que supuestamente tú creías que no te iban a pasar. No, mientras estemos en este mundo va a pasarte lo mismo que a muchos. Que quizá no te van a matar a las 3 de la madrugada, no, porque ya estás en tu casa. ¿Sí? Pero a lo mejor tiembla y se cae tu casa. Así a Dios le plació. A Dios quería que me muriera así. No, porque a Dios le importa tu alma. Y ya llegó tu tiempo. Hoy es tu tiempo y dice la muerte, yo quiero a ese, lo voy a hacer pedacitos. Hazlo pedacitos, el cuerpo se va a ir al polvo. A mí me interesa el alma de él y esa alma ya es mía. Y nadie la arrebatará de mi mano. ¿Sí? Espero y estemos entendiendo, mis hermanos. A Dios le interesa tu alma, que se salve tu alma del infierno. Si tú eres hijo de Dios, tú ya eres salvo. Nadie te va a apartar de la mano de Dios. Entonces nos iremos a pecar. El Hijo de Dios no peca. Ay, ojalá y quede claro. Pero si no, de todos se lo repito 20,000 veces. Voy a seguirlo repitiendo, mis hermanos. Bien. Seguimos viendo un Pablo que había vivido cuestionando a Dios también. Pablo, antes de ser Pablo, siendo Saulo, también cuestionó a Dios. Él antes de convertirse, recordemos que era un perseguidor de cristianos.
Él no creyó, él tenía que haber sido convertido para poder ser defensor de la palabra. Pero vemos a un Pablo que había escuchado a muchos judíos y judaizantes tratando de justificar sus injusticias, de justificar sus pecados, de justificar su descendencia. Los judíos no convertidos veían que Dios era injusto, porque les decían que serían castigados si no se arrepentían, que serían juzgados junto con todos los pecadores. Pero al igual que Pablo, yo te voy a preguntar, si no existiera la ley en tu corazón, ¿cómo Dios nos juzgaría? ¿Cómo? Si no hubiera ley en tu corazón, no habría quien nos juzgara. Pero Dios depositó, acuérdense que lo vimos en estudios pasados, Dios depositó una conciencia en nosotros. Dios depositó una ley en nuestros corazones. Nosotros sabemos lo bueno y lo malo. Sabemos discernir. Desde Adán y Eva ya sabían lo que era bueno y lo que era malo. Por eso ellos decidieron desobedecer. Los niños pequeñitos ya saben lo que es bueno y lo que es malo. Yo me imagino, o quiero que te imagines nada más, a Pablito, vamos a suponer de Pablito. Él es berrinchudo, lo más seguro. Y de vez en cuando suelta el cachetadón o el manazo. Imagínate lo del tamaño de Goliat. Suelta un cachetadón y te mata. O sea, es malo. Nada más que por la edad, la estatura, el tamaño que tiene, no se le ve su maldad. Y dices, ay, qué bonito se ve el niño. Pero imagínate lo grandote como el Genruchito. Y ¡pum!, te tumba. ¿Sí? O sea, la maldad muchas veces la vemos de acuerdo al tamaño de la persona. Pero el niño, el grande, el mediano, no deja de ser malo. Y por eso Dios nos puso una conciencia, Dios puso la ley en nuestro corazón. Y por eso Dios nos va a juzgar. Ahora, si no existiera la ley escrita, ¿cómo Dios iba a juzgar a los judíos? Te escogí como mi pueblo y camina como tú quieres. Pues entonces, ¿para qué lo escoge Dios como pueblo? Dios lo escoge como pueblo y le da una ley. ¿Para qué? Para que la obedeciera, para que la escudriñara. Si no, ¿cómo los iba a juzgar a los judíos? Y si no hubiera juicio final, mis hermanos, ¿cómo va a juzgar Dios nuestras rebeldías? Y si no existiera el infierno, ¿cómo Dios va a juzgar la maldad tanto del diablo, del falso profeta y de todos sus seguidores? ¿Cómo? ¿A esto le podemos llamar injusticia de Dios? No, Dios es justo. Dios le va a dar a cada uno conforme a sus obras. Ahora yo te pregunto también, ¿eres injusto porque disciplinas a tus hijos? No. Si no los disciplinas, imagínate dentro de 10, 20 años. Nada más piensa en esto, que dejes a tus hijos hacer lo que quieran. Ya te hubieran matado. Ya te hubieran matado. ¿Eres injusto porque pones reglas de obediencia en tu casa? No, si no pusieras reglas sería un caos. Pero la rebeldía hace que los hijos no quieran obedecer. Pero tú tienes que poner reglas. ¿Es injusto el gobierno porque hay cárceles? Imagínense si así el gobierno es como es, si así el mundo es como es, ahora imagínense sin cárcel. ¿Qué pasaría? Y si tú no te consideras injusto porque buscas el bien de tus hijos, y si consideras que el gobierno no es injusto cuando da el pago correcto al infractor, ¿qué pues diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? En ninguna manera, como dice Pablo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? O sea, Pablo contestaba las preguntas que una vez escuchó entre tantos judíos. Él no podía decir, a ver, el judío de Tesalónica me dijo esto y voy a contestar esto. No, él envolvió todo y se puso a platicar con ellos mismos, no personalizando a nadie, porque no tenía a nadie en ese momento enfrente. Pero lo escribía y decía, me preguntaron esto,
Aquí está la respuesta. Ah, dijeron aquello, aquí está la respuesta. Probablemente muchas preguntas que él se hacía también antes de ser cristiano. Y dice en el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, entonces, bueno, yo le agregué entonces, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Sí te acuerdas, mi hermano, del fariseo y el publicano? ¿Sí se acuerdan del fariseo y el publicano? Te aseguro, porque nosotros así somos los seres humanos, te aseguro que el fariseo sabía que no era lo que decía ser. Te aseguro que el fariseo sabía que no era tan bueno como lo vociferaba, pero tenía que quedar bien, ¿qué? Delante del publicano, porque el fariseo era el sacerdote de ese tiempo. El fariseo eran los que, son lo mejor, los más santos, los más buenos. Mucha gente ha creído lo mismo de los pastores, hermanos. Creen que nosotros, como somos pastores, somos impecables, que no pecamos. Una vez me ocurrió decir, mis hermanos, yo también peco, yo también fallo, yo también tropiezo. Y no faltó el hermano puritano que llegó y me dijo, pastor, es que si usted dice eso, los hermanos pues se van a desanimar. Es que usted no puede decir que usted se tropieza o que usted peca. Oye, entonces, ¿qué? Yo ya estoy allá en el reino de los cielos. Vivo en esta carne también. Soy ser humano. Que ya no peco deliberadamente, claro que no. Pero también sigo fallando, mis hermanos. Porque si no, pues ya me salió aureola y ya me salieron alitas y ya estoy allá con el Señor. Allá ellos sí ya definitivamente no hacen nada. Ya se acabó su dolor, su llanto, sus obras, todo, ya están tranquilos allá ellos. Pero nosotros todavía seguimos en este mundo. Y el fariseo era lo que aparentaba, mis hermanos. El fariseo aparentaba que era el mejor de todos. Yo soy mejor que todos esos. El fariseo sabía que no era lo que decía ser. Y sí lo sabía, pero creía que la gracia de Dios sobreabundaría y lo perdonaría. No sé si se te parece algo ahorita con esta época de la gente que está viviendo la supuesta Semana Santa. Sí, ya sé que vas a decir, ¿a poco ustedes no celebran la Semana Santa? Claro que no, porque eso viene del catolicismo, hermanos, pero es otro estudio también, ¿no? Ya les debo muchos, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, la gente ahorita los viernes está dejando de comer carne. Y creen que la gracia de Dios está sobreabundando sobre ellos y que pueden pecar deliberadamente. Que pueden hacer lo que ellos quieran. Al fin el viernes no como carne. Ah, pero ¿qué tal fornicas, vociferas, maldices, adulteras, te emborrachas, te drogas y haces tantas y tantas cosas, mientes, odias, ¿sí? Pero no comieron carne. Y vienen los días santos, jueves, viernes, sábado y domingo de la resurrección. Y ahí ves a los cristianos y a los católicos haciendo tantas cosas, pero viviendo como el fariseo, de pura mentira, de pura máscara, de pura hipocresía, no viviendo un cristianismo verdadero. Y luego le preguntas a tus hijos, ¿por qué no quieren nada con Cristo, hijo? Y el niño por dentro, porque mamá, ni siquiera tú eres cristiana. O papá, porque tú no eres cristiano. Queremos obligar a alguien que sea cristiano sin serlo nosotros. Así el fariseo. Y decía, es que la gracia de Dios va a sobreabundar. ¿Y por qué el fariseo pensaba eso? Pues porque decía que era israelita. ¿Sí? No importaba si era mentiroso, injusto o fuera pecador. El fariseo, el cínico, el hipócrita se escuda diciendo Dios es bueno, Dios es amor, Dios no es un Dios castigador y yo sé que Dios me perdonará y por eso se aprovechan de Dios.
quieren burlarse de Dios. Los pastores, así lo mismo como los judíos, han agarrado a un Dios bonachón, un Dios pasalón, un Dios que va a extender su misericordia y me va a perdonar. Hagamos males para que vengan bienes. Pues de todos modos, entre mayor es el pecado, sobreabunda la gracia. Pues entonces seamos más pecadores para que sobreabunde la gracia. De ninguna manera, dice Pablo. No, Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Han inventado a un Dios de esa manera, mis hermanos, a un Dios que pueden manipular, un Diosito que está encerrado en 4 paredes. Así que al oír a Pablo o a un predicador que les dice que serán juzgados y castigados si no se arrepienten y no viven como hijos de Dios, inmediatamente se preguntan, ¿por qué soy juzgado como pecador? ¿Por qué voy a ser juzgado yo si yo vengo de cuna cristiana? Si yo soy cristiano desde hace 30 años. Si yo ya conozco las escrituras. O que los judíos, si yo ya fui circuncidado. Si yo vengo de la tribu de Israel. Es lo mismo, mis hermanos, tanto el que se dice cristiano como el judío. Viven a través de apariencias. Viven a través de mentiras. Y todavía nos calumnian a nosotros. Yo no sé si te ha pasado cuando dicen, ¿ustedes son los cristianos que se tiran en el suelo? Porque parecen locos. No, espérate, no, nosotros no. Porque dice Dios que Dios es un Dios de orden. Pero es que escuchan este tipo de música. Dios dice que lo debemos de alabar con címbalos, con panderos. Pero los del Nuevo Testamento no lo hacían. ¿Estás seguro que no lo hacían? Entonces, ¿qué es lo que hacían? Porque no hay ninguna prohibición de tocar panderos, de danzarle al Señor. En ninguna parte de la Biblia está prohibido. Dice que todo lo que respire alabe al Señor. ¿Quiénes lo respira, lo aplauden así y de esa manera lo alaban? ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Otros lo alabamos saltando, gritando, aplaudiendo, todo con orden, mis hermanos. Todo con orden. Al menos yo no vi a ninguno que anduviera corriendo aquí, ni tirándose ni vomitándose. Eso sí no lo hagan, mis hermanos, porque ese sería desorden. Ni los vi hablando en lenguas. Nada. Aquí no tenemos guajolotes. Ni saca la bazuca nadie. Ok, mis hermanos. Entonces, hemos sido juzgados, hemos sido calumniados, mis hermanos, por mucha gente que ni siquiera conoce la doctrina de Cristo. Y eso es lo que sucedía en esos tiempos. Estaban calumniando a los cristianos. Estaban calumniando la verdad. Estaban diciendo, bueno, pues si ellos ya son salvos y siempre salvos, pues de seguro andan de borrachos. No, mis hermanos, no era así. Nosotros somos salvos, siempre salvos, porque la salvación no depende de nosotros. La salvación depende de Dios, no de tus buenas obras, porque si fuera dependiera de tus buenas obras, pues entonces sigue siendo católico. El católico depende de sus obras. Nosotros no dependemos de nuestras obras. Bien, mis hermanos. Espero y estemos entendiendo y hayamos entendido lo que Pablo estaba tratando de decirles aquí a los judíos. Dios es fiel. Dios va a juzgar a todos. Todos seremos juzgados. Dios es justo. Y si tú te vives en pecado, entonces vas a ser juzgado conforme a tu pecado. Pero si tú estás viviendo como un verdadero hijo de Dios y estás caminando por rectitud y le has entregado verdaderamente tu vida a Cristo, tu vida va a ser protegida aquí en cuestión de la salvación, no en cuestión de tu carne. Tu carne probablemente va a sufrir, sí, pero tu alma ya está salva. Tu alma ya es salva. Dios ha sido fiel siempre. Su fidelidad es grande.
Su fidelidad es verdadera. Y si Él dijo que te ha dado la salvación, créelo. Amén. Créelo. Pero tú también tienes que vivir como un hijo de Dios. Como un verdadero hijo de Dios. Dios dijo que Él iba a venir a salvarnos. Y vino a salvarnos. Se lo dijo a su pueblo. Incluso el mismo salmista decía, la salvación es de Jehová. Sabían que la salvación era de Jehová. Y cuando vino Dios, Jehová, en carne, siendo niño, convirtiéndose en hombre, y dijo, yo soy el que soy, no lo creyeron. Sí, Dios es nuestro Salvador. Jesucristo es Dios. Dios es nuestro Salvador. Jesucristo es nuestro Salvador. Dios ha cumplido su promesa. No hagamos males para que vengan bienes. Ya hicimos muchos males. Ya hicimos mucha maldad. Ahora si eres salvo, compórtate como un hijo de Dios, como un salvo verdadero, para que no sea blasfemado el nombre de Dios, para que no nos calumnien, para que no digan que Dios es mentiroso. Todo hombre es mentiroso, pero Dios es veraz y es fiel. Amén. Créelo y confía en eso. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, mis hermanos. Y no me voy a cansar de repetirte que si no eres verdaderamente hijo de Dios, necesitas arrepentirte. Pero si tú te dices verdadero hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. Vamos a alabar a nuestro Dios.